La gurú de las campañas políticas más exitosas del Ecuador. Hablamos con la mente maestra Margarita Durán y aquí te lo contamos todo. El candidato que no comunica no existe, entonces, ¿qué es comunicar bien? ¿Es necesario que el candidato esté en territorio o solo en TikTok? ¿Sabes qué es el evento Jaque o Mate 2024? Esto y mucho más, no te desconectes. Política nacional, política internacional, el chisme político. Bienvenidos a la nueva forma de hablar de política. Somos los politólogos EC. Hablemos de política. ¿Qué necesitan los candidatos para ganar las elecciones? Esto lo resolveremos con la experta en campañas políticas exitosas Margarita Durán. Así que mi querida Vane, hablemos de política. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los politólogos CC. Hoy tenemos un programa increíble, yo soy David. Yo soy Vanessa Calle y como siempre aquí en la vanguardia del chisme político, pero en esta ocasión ya no es el chisme político, tiene que ver con política, pero Como siempre. Pero tiene que ver con, por decirlo de cierta manera, los artífices de que tengamos estos políticos. ¿Cómo se construye? Y para eso tenemos una súper invitada. Una Estamos expertísima. contentos, tenemos a una gurú, ella es Margarita Durán. Solo para que la conozcan, ¿no? 4 datitos, 15 años en campañas políticas, CEO de su propia agencia de comunicación, que es Dupla Comunicación. Ganadora de 15 alcaldías, 2 prefecturas y una presidencia, ¿no? Una de esas es la presidencia es de Daniel Noboa. Y directora, que es cuando llegaremos al llegadero, que es de la directora del primer Congreso Internacional de Construcción de Campañas Políticas. Todo un personaje, nuestra querida Margarita. Muchísimas gracias por acertarnos esta entrevista. Coméntenos, la política ha cambiado, ¿no? Hay un dicho que es casi prácticamente una frase profética. El que no comunica no existe, eso lo sabemos todos los comunicadores. Sabemos que esta idea usted la replica muchísimo dentro de su discurso, Margarita. Buenos días, coméntenos. Buenos días a toda la audiencia, David, Vanessa, un gusto conversar con personas que hablan de política y que les encanta la política. Siempre comento yo que la política está satanizada. La ciudadanía piensa que la política es mala. La política no es mala, los malos son los políticos que no se capacitan. ¿Qué cree en estos momentos, en las últimas encuestas, nos arrojan resultados de que la ciudadanía no quiere saber de políticos porque la política la asocia con corrupción? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos en este Congreso? Capacitar a los candidatos, a los futuros funcionarios públicos para que la ciudadanía ya no asocie la política con corrupción, sino la política con solución. ¿Qué es lo que debemos dar los candidatos, todos los que están en función pública? Soluciones, que para eso es que los ciudadanos votan por el candidato por quien deciden. Margarita, abordando lo que tú expones, te pregunto, ¿cuáles son los desafíos hoy por hoy, ¿no? En este contexto digital, en este contexto en el que tú bien mencionas, donde lo político está asociado al tema de corrupción en nuestro país principalmente? ¿Cuáles son los desafíos de la comunicación política? Actualmente sabemos que las campañas políticas han cambiado, han evolucionado, porque no cambian, evolucionan. Y si los funcionarios públicos o los candidatos que pretenden postularse para el 2025 no se capacitan o no ven estrategias que están en tendencia, no van a lograr su objetivo. Yo siempre repito, como decía David, el que no comunica es como el que no existe, pero también el que comunica mal es mejor no haber existido, porque es un problema más grande. Entonces, claro, porque todo comunica, así es. Problema de exposición, ajá. Correcto, y comunica todo, como dijiste Vanessa, comunica lo que dices, tu postura, tus acciones, tus proyectos, tu forma de mirar, tu forma de llegar al ciudadano, hasta tu forma de sentarte. Comunica todo, la comunicación es integral. ¿Por qué hemos decidido realizar este Congreso Internacional de Construcción de Campaña Política? La verdad que ha sido un gran desafío
poder unir a todos estos gurús del marketing, de la estrategia política, de control electoral, de territorio en un solo día. La verdad que ha sido un gran desafío, pero ¿qué es lo que queremos? Tener candidatos capacitados. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Cuando alguien se quiere postular para ser candidato, no saben para dónde coger. A lo largo de nuestra experiencia, hemos visto que para hacer una buena estrategia y una buena campaña se necesitan 5 pilares fundamentales. Primero, hacer un estudio de percepción. Este estudio de percepción te va a dar cuántos votos necesito para ganar, dónde están mis votos, cómo está mi territorio, cómo están mis oponentes, cuáles son las necesidades del electorado y qué propuestas puedo yo proponer. ¿Ok? Después de eso, de este estudio de percepción, podemos arrojar ya con datos una estrategia política acoplada al candidato y al territorio, de la cual se va a desprender la estrategia de comunicación y la estrategia de territorio en la que nosotros en el Congreso vamos a dar la nueva distribución territorial. Recordemos que ha cambiado, ahora van a haber más candidatos asambleístas por el nuevo censo del INE que se realizó hace poco. Y por último, hay candidatos que realizan una excelente campaña, tienen un buen marketing, hacen territorio, pero descuidan algo muy importante que es el control electoral. Y pueden hacer la mejor campaña, pero perderla en un día. Entonces, en este Congreso vamos a ver los 5 pilares, que son el estudio de percepción, la estrategia política, la estrategia de territorio, la estrategia de comunicación y control electoral. Entonces, va a ser una capacitación integral. Otra de las cosas que sucede muchísimo, que ahora está en boga, el TikTok, está en boga, las A eso le plataformas va a preguntar, digitales. justamente. Sí, está en boga TikTok, plataformas digitales, pero chicos, una candidatura no se gana solo con TikTok. No se gana con TikTok, es parte de, sí, pero no se gana con TikTok. El presidente Daniel Noboa tiene una acogida impresionante en TikTok. Él tiene una audiencia muy cautiva en TikTok, pero su campaña no se basó solo en TikTok. El presidente Noboa hizo una campaña de territorio espectacular. Él estaba en 3 provincias a la vez, tanto que nosotros aquí en la empresa, que le manejamos la parte de coberturas audiovisuales también, teníamos que armar 3 equipos porque como él se movía en helicóptero, uno estaba en Esmeralda en las mañanas, al mediodía en Manta y en la tarde estaba en Loja. Entonces, él tenía una estructura y una planificación territorial brutal, que eso fue lo que hizo un match con la comunicación digital, pero como ustedes saben, también hicimos mucha comunicación tradicional que todavía funciona. O sea, en resumen, una campaña política no se gana solo con digital, no se gana solo con TikTok. Es parte de que seas mediático, que tengas alcance, que llegues a tu comunidad, perfecto, pero no alcanza solamente manejarse con plataformas digitales. Es una estrategia integral. Claro, Margarita me quitó 2 preguntas de la boca. Justamente le iba a preguntar, mucha gente le pone demasiada fe a la herramienta, es decir, a los medios digitales. Y es eso, ¿no? Los grandes gurús de la comunicación política lo expresan claramente como lo ha expresado usted. El territorio no se puede desestimar. Ahora, pero el territorio también ha cambiado. Eso también es importante entender. Usted sabe que eso del regalito, hay lugares en los que funciona y hay lugares en los que definitivamente no. Entonces, ¿cuál es la nueva tendencia en manejar el territorio? Usted sabe, ¿cuál es lo tradicional? La mega caravana, el regalo camisetas, gorras, llaveros, las libritas de arroz y hay el presupuesto. ¿Cómo se puede reconfigurar eso en un ambiente, como usted nos decía, que ya no hay una creencia en el político ni en la política? Entonces, como yo que he estado también en campañas políticas, ¿no? A veces dicen, yo le cojo el producto, pero no voto por él. ¿Qué se puede hacer actualmente? ¿Cómo construyo esa narrativa auténtica, ¿no? Del político que resuene con el votante? Mire, ustedes han hecho una pregunta muy interesante, muy interesante, que es el problema que tienen la mayoría de movimientos y partidos políticos, incluidos los candidatos, que van a territorio y sí dan regalitos, como ustedes dicen, que eso recuerden que el CNE tiene una provisión de dar dádivas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que les hace falta? Como bien dijo David, los ciudadanos cogen todo lo que los partidos políticos le dan, pero el que llega
y toca su corazón es el que le van a dar el voto, pero van a coger de los demás. ¿Cómo hacer eso? Hay una palabra clave que es fundamental en territorio, que es la palabra fidelizar al electorado. Es lo que les hace falta a muchos movimientos y partidos políticos. Van a territorio, hacen una estrategia, hacen recorridos, hacen caravanas, hacen eventos, hacen recorridos, van de puerta a puerta, hacen todo, pero no fidelizan. No es lo mismo ir, entrar, saludar, hola, vota por mí e irse. No. Chao, claro. La palabra fidelizar es clave. Yo prefiero fidelizar 5 familias bien puestas a recorrer 15 familias de las cuales no fidelizo ninguna. ¿Ok? Una de las cosas que tiene el correísmo es uno de los pocos partidos políticos que tiene un voto duro. Sí saben, ¿verdad? Porque Claro. ellos lograron fidelizar a su electorado. Ellos lograron fidelizar a su electorado. Es lo que necesitan tomarlo como caballo de batalla muchos candidatos y muchos partidos y movimientos que a veces no tienen ni estructuras. Pero ¿cómo van a tener una estructura si no fidelizan ni siquiera sus dirigentes barriales? Otra de las estrategias que se está dando muchísimo, ustedes recuerdan, si ustedes han estado en política, saben que cuando se hace estrategia de territorio, se organizan con los directores barriales, ¿verdad? Ahora, los directores barriales están tan, ¿cómo les puedo decir?, tan apetecidos por todos los candidatos que todos lo buscan. Y hay una nueva estrategia que es la que vamos a develar en el Congreso, cómo realizar territorio sin involucrar a los directores, a los dirigentes barriales, sino directamente a la ciudadanía. Es una nueva práctica que a nosotros nos ha resultado buenísimo. Recuerden que si vamos a estar con estrategas, que vamos a dar experiencias de lo que nos ha resultado y también experiencias que han sido errores que hemos tenido que afrontarlos en el camino, ¿ok? Más las tácticas y estrategias muy enriquecedoras de que hemos ganado campañas, elecciones. Entonces, el territorio es fundamental. Miren, si tanto así que una estrategia digital sin una estrategia territorial no existe. No existe porque no alcanza. Entonces, es importante saber que los ciudadanos necesitan que los escuchen. No necesita escuchar un montón de candidatos diciéndole un montón de propuestas que en el Que muchas gran veces son las porcentaje, mismas. muchas veces En todos los candidatos se son las. replican. ¿Por qué? Porque hacen un análisis y dicen, ok, el dolor más grande de la ciudadanía es la seguridad. Entonces todos hacen propuestas de seguridad. Y la una más, la otra menos, la otra aterrizada, la otra no, pero todos en fin hacen propuestas de seguridad. Pero le han preguntado a ese ciudadano que vive en un sector del país, si es la seguridad tu preocupación más importante. No. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los candidatos? Calla y escucha al ciudadano. Manejemos la comunicación. Claro. Correcto, manejemos la comunicación a la inversa, cambiemos los papeles, que no sea la comunicación del candidato hacia el ciudadano, sino del ciudadano hacia el candidato, porque al final de cuentas, ¿quién es más importante? ¿El candidato o el ciudadano? El ciudadano, porque te da el voto. De él va a depender que tú puedas ganar y de ahí va a depender de ti hacer un buen trabajo. Pero si no te da el voto el ciudadano, no vas a llegar a ninguna parte. Entonces, ¿quién es más importante? El ciudadano. Hay una forma muy equivocada de pensar en muchas personas que quieren lanzarse para candidatos. Los candidatos no son las figuras es el ciudadano, a quien debes conocer. Qué importante, ¿no? Ajá. Margarita, tú nos has hablado acerca de estos errores comunes, ¿no? Que hacen los candidatos. Yo te pregunto respecto en este mismo marco, ¿cuándo es importante darse cuenta que el candidato debe informar o debe comunicar? O sea, como tú muy bien sabes las diferencias, pero explícanos, ¿cuándo es importante que el candidato diga, esta vez yo comunico o esta vez yo informo? A ver, como ya ustedes lo han comentado, informar y comunicar son dos cosas distintas, ¿ya? Informar es dar datos de lo que se está haciendo. Comunicar es transmitir esos datos de una manera que conecte con el electorado. Entonces, podríamos informar, pero al mismo tiempo podríamos conectar. Porque si yo a ustedes vengo y les digo, mire,
La cifra de fallecidos de este mes es de 5 personas. ¿Ok? Esto es una información, estoy informando, pero si yo les digo, la cifra de fallecidos de este mes es de 5 personas, pero vamos a hacer un plan para que eso no aumente, sino poder disminuirlo. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan tener una protección especial. Además, cuénteme, su hijo está estudiando, su hijo sale por las noches, entonces vamos a cuidarlos en familia, vamos a hacer esta estrategia juntos, vamos a cuidarnos entre barrios, vamos a potenciar el 911, vamos a darle cápsulas o información de cómo debemos cuidarnos para que podamos hacer un trabajo en conjunto. Ahí yo estoy conectando, porque ya Margarita, estoy involucrando. una pregunta, tal vez es un sesgo de la mayoría que pensamos que para esto que tú llamas comunicar, que efectivamente nos das este ejemplo también, ¿no hay la necesidad de ser carismático o es un sesgo que creemos nosotros que el líder político o quien se involucra en la política tiene que tener esta cualidad, ¿no? Que es tan intangible, que unos nos resultan tan llamativos, tan peculiares y otros no? ¿O es solo un sesgo el tema del carisma en quién quiere ser un líder político? ¿Y cómo tú lo harías? Porque efectivamente hay gente que resulta agradable en una primera instancia, otra gente que le cuesta conectar. Mire, hay diferentes formas, Vanessa. Mira, hay políticos que están muy capacitados, pero tienen mucha capacidad, pero sin embargo, estos políticos no saben transmitir, ¿ok? Y hay políticos que no tienen la capacidad, pero logran conectar de una manera impresionante con el electorado. ¿Por qué? Porque Paradoja, ellos, ¿no? Novoa, por ejemplo, es un poco parco, ¿no? sí, un poco parco, pero él conecta. A eso Ujú. iba. Exactamente a eso iba. Hay políticos, ya el megadiscurso como antes, subirse a las tarimas y el megadiscurso, eso ya como que en los últimos estudios se ha visto que la atención de las personas, no solo de los jóvenes, es muy dispersa. Entonces ya no están para discursos largos. A la gente le gusta que le hablen concreto, vamos, al grano, siempre es al grano, pero ahí, en esas pocas palabras, en esos discursos tan elementales, fundamentales, debemos concretar y debemos conectar de tal manera que lo que querramos nosotros transmitir le llegue al electorado. Eso es un trabajo de estrategia pura, Vanessa y David. Ya, Sí. Margarita, como tú comentabas, la cuestión del candidato es clave, ¿no? ¿Cuál es el perfil actual del candidato? Como tú lo expresabas, hay una variante, ¿no? Hay el candidato de antes, el que se paraba en la tarima y decía su super discurso del Ecuador, cosas así, ¿no? Ahora ya el tema de las redes sociales ya lo configuró un poquito más a la proximidad con la gente. El de tú a tú, el te hablo en tu lenguaje, el te hablo desde tus formas, me siento frente a ti y te digo las cosas, básicamente. ¿Cuál es el perfil actual del candidato? ¿Qué tiene que tener? Considero yo que no hay un perfil definido, solamente hay un gran reto que debe tener el candidato, que es poder llegar al electorado. Pero algo que nosotros manejamos aquí en la empresa, que el candidato debe transmitir su esencia. No debe querer cambiar su personalidad por ganar votos, porque eso no lo va a llegar a ningún lado. Yo les pongo un Genera ejemplo. rechazo, ¿no? Correcto. Yo les pongo un ejemplo de un candidato que tuve una vez, que el candidato era muy mayor y teníamos de contrincante a uno joven, ¿ya? Había joven que ya había estado en la política y todo el mundo me decía, a ver, doctora, hagamos que se pinte las canas, pongámosle zapatos deportivos, jean, para que se vea más joven. Entonces yo Vistámosle de decía, pero ¿por reggaetonero. Ajá, entonces pongamos un poco más y la gorra para atrás. Entonces, no, eso no es la política. La política no debemos engañar. Si nosotros queremos manejar a un candidato, tenemos que ver su perfil. Y es así como en esta ocasión la edad del candidato, entre comillas, era una debilidad. Él tenía muchas fortalezas. ¿Qué es lo que hicimos? Analizar la oposición
y analizar las fortalezas del candidato. Entonces, con su debilidad, que entre comillas era, potenciamos su campaña. Entonces él decía en sus discursos, sí, yo soy viejo, pero no soy corrupto, porque el otro era joven, pero tenía casos de corrupción al haber. Entonces sacamos de una debilidad una fortaleza, y no tuvimos que pintarle las canas, ni mucho menos, y ganamos la elección, solamente con una frase que les caló, que conectó, que les llegó al corazón. Recordemos que el voto es emocional. Margarita, ¿cómo yo puedo medir, cómo el candidato puede medir que realmente hizo una campaña política exitosa antes de las elecciones? Mira, nosotros siempre aquí en la empresa manejamos estudios. Considero que la estrategia se ejecuta desde el primer día, se planifica, se organiza y se ejecuta desde el primer día, pero debemos ir mes a mes y cuando está cerca de la campaña, cada 15 días o cada semana, ir midiendo si la estrategia está funcionando o no. Si está funcionando, se la potencia, y si no está funcionando, se la redirecciona. Pero no podemos aplicar una estrategia y seguir con la misma estrategia al final de la campaña para ver si resulta. Eso ya no se da, eso eran en las campañas de hace mucho tiempo. Ahora no, la estrategia se va midiendo semana a semana, como vayamos con los tiempos. Ahora, si empezamos ahora, la vamos midiendo mes a mes, después cada 15 y las últimas 4 semanas, semana a semana, para ver si la estrategia está funcionando, dónde está funcionando, dónde debemos potenciarla, dónde nos falta, dónde tuvo acogida, nos falta más digital, no, vamos que la parte territorial no hemos visitado esto, acá no tenemos resultados. O sea, es una planificación integral, pero la medición, el estudio que se va haciendo, los tracking que se van haciendo semana a semana, es la que nos va a ir midiendo el resultado de la estrategia que va teniendo la estrategia. Ahora, Margarita, tú sabes, la temporalidad es bien importante, ¿no? Como tú dices, una campaña política no es un edificio estático, es algo que se va moviendo según cómo se va moviendo este gran mar, ¿no? Que son los electores. Nosotros la anterior semana hicimos un programa justamente respecto a esta crítica que es los políticos en TikTok. Se llama La Politictoquería y te invito a ver nuestro programa, que es como te digo, es una gran crítica respecto de cómo el político o en su defecto, ya una vez posicionada la autoridad, se ampara en un recurso simplemente mediático para ejercer presencia ante la gente. Ahora, hay un fenómeno bien importante eh, que de seguro lo conoces, que es la víspera a las elecciones. Siempre hay un último movimiento, una estocada final, un golpe certero y final que tú sabes que moviliza muchísimo al indeciso. Hablamos del efecto, por ejemplo, Guillermo Lasso, el zapatito rojo y la tendencia que, debes recordar, todo el mundo se filmaba yendo a votar con sus zapatitos rojos como una muestra de ya no soy correísta, el correísmo ya pasó. Otro fenómeno y fenómeno grande bueno, tengo entendido que salió de tu agencia, que es el Daniel Noboa de cartón, que fue un boom. O sea, todo mundo quería la fotito, todo mundo quería ponerle en su local, todo mundo quería llevarle al trabajo, acostarse en su camita con el Noboa de cartón. Le hicieron de todo al Noboa de cartón. ¿Qué tan importante es esta estrategia de vísperas de elecciones? En una campaña política los tiempos son importantes, medirlos y tener lanzamientos y puntos de quiebre, se llaman eso, puntos de quiebre en momentos específicos son claves, son claves. Lo vieron con Guillermo Lasso, lo vieron con Daniel Noboa, que dicho sea de paso salió la idea de aquí de la empresa. Iván Carminiani, Beatriz y Arturo Félix lo plasmaron espectacularmente y fue un boom. Fue fue una estrategia integral, ¿ok? Perdona que, No perdona que te corte, solamente, Margarita. ¿De quién fue la idea de los muñecos de cartón? la idea salió de aquí, de nuestra oficina. Salió de aquí, de uno Buenísimo. de los chicos que trabajan conmigo, que es un sociólogo, ya salió Carlos Tierras, salió de aquí de la oficina y se fue, y la plasmaron junto con todo el equipo de Daniel, que
que en ese tiempo estaba María Beatriz, que era la directora, estaba Arturo Félix, que estaba metido de cabeza en la campaña, que trabajábamos en conjunto, ¿no? Estaba Iván Carminiani también junto a la campaña, y bueno, un grupo ¿Qué bastante impacto que tuvo, no? numeroso. Sí, 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 tuvo un gran impacto, la verdad. Eh, Esas son las cosas estratégicas que se deben hacer. Yo no comparto mucho, Vanessa y David, la, los trolls, la campaña negra, lado B, como Ujú. ustedes le quieran decir. No comparto mucho, porque lo que hacen es dañar, 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 y muchas veces son mentiras que las convierten en verdades o generan dudas en el electorado. Que sí funciona, sí. Ahora hemos visto que todo el mundo trolea, todo el mundo hace campaña sucia, y yo no estoy muy de ¿Pero tú crees que acuerdo. es Yo una creo parte que estratégica la campaña sucia? sí, la verdad que sí, todo el mundo lo hace. Yo muy particularmente creo que potenciando las cosas buenas que tiene el candidato y sabiendo conectar con el electorado, ganándose el electorado y fidelizando, no vas a necesitar hablar mal de nadie, no vas a necesitar destruir a nadie, sino que vas a construir junto con la ciudadanía una campaña electoral que te lleve a ganar las elecciones. Y Margarita, claro, como tú bien lo planteas, ese ha sido el Bueno, escenario en campaña electoral del Ecuador, ¿no? Una mucha difusión de información falsa, de fake news. Desde tu mirada como estratega, ¿cómo tú abordas esta crisis de comunicación en una campaña electoral? O sea, cuando ya sabemos que se va a actuar de esa manera. ¿Qué tú es haces? crisis, claro. ¿Cómo se maneja la A ver, crisis? Ujú. una crisis de comunicación hay dos formas de manejarla. Primero, si analizas la crisis, si la crisis amerita contestar, la contestas. Y si no, la dejas pasar. Porque muchas veces vienen de personas que no tienen peso ni político ni social, y sin embargo, al tú responder a esa crítica, a ese ataque, lo que haces es potenciarla. ¿Ok? Cuando hay una crisis, lo primero que se hace es analizar. ¿Vamos a responder? ¿No vamos a responder? Y si vamos a responder, se responde, Vanessa, con una estrategia. Porque si tú respondes por impulso, va a ser mucho peor el resultado. O sea, si tú vas a responder una crisis comunicacional, tú la respondes basado en una estrategia, en una reunión de equipo, se sacan líneas argumentales, se decide qué es lo que se va a decir, se busca el vocero y se maneja la estrategia por si pasa esto, por si pasa lo de acá, pero con una estrategia definida, porque una crisis no se maneja por impulso. Perfecto, Margarita. Bueno, llegando al llegadero, como dicen, Jaque o Mate 2024, el primer Congreso Internacional de Construcción Construcción. de Campañas Políticas, se celebra este 27 de agosto en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Cuéntanos un poquito del evento, Margarita. A ver, como les he comentado durante toda la entrevista, una de las cosas que vemos, ¿no?, en nuestro territorio es que los candidatos no se capacitan. Para hacer una mejor estrategia de campaña, para hacer una mejor campaña política, para que los ciudadanos reviertan ese concepto equivocado que tienen de los políticos, hay que capacitarse. Por eso hemos realizado este primer Congreso Internacional de Construcción de Campañas Políticas, Jaque o Mate, que se va a desarrollar este 27 de agosto en la UES. Lograr unir estas figuras extraordinarias de la política ha sido un verdadero desafío que lo hemos logrado. Vamos a contar con Álvaro Marchantes, que nos va a hablar sobre los estudios de percepción El de que nos Comunicaliza. arrojan para el de Comunicaliza, cómo utilizarlos, para qué utilizarlos, cómo tabularlos, qué resultados nos dan, cómo debemos potenciar los estudios de percepción. Después viene Antonio Solá, que ha ganado más de 19 presidencias a nivel de Latinoamérica y Europa, un maestro de las campañas políticas. Tenemos también a Daniel Iboscus, que es el presidente mundial de la comunicación política. Tenemos a María Corina Machado, que nos va a exponer todo cómo empezó este proceso político y cómo llegó ella a conectar con todos los venezolanos y a fidelizar su electorado. Punto clave, que es una palabra que resuena mucho
en la parte de campañas políticas, al menos yo la potencio muchísimo, que es lo que creo que falta en las candidaturas. Tenemos a Daniel Vico, que es el arquitecto de las redes sociales de Javier Milei. Vamos a tener a Silka Y Baker, fue una vamos a campaña tener a potente la de Milei, Nidia, ¿no? sí, 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 Tremendamente sí, potente. Y sí, las tremendamente redes sociales potente. fueron un buen espacio para él, así es. Y él empieza en Así un es. programa digital, ¿no? Ujú. A darse a Sí, conocer. correcto, correcto. Entonces, todo esto y más vamos a estar con Eduardo Reynoso, que nos va a comentar cómo piensa el electorado para poder nosotros saber y construir un mensaje político adecuado. Vamos a estar con Carlos Tierras, que nos va a manejar, nos va a contar cómo realizar una capacitación de control electoral para que no nos pase que hacemos una gran campaña y perder las elecciones en un día. Entre otros más, estaremos también con Susana González, que nos va a exponer un plan social, porque no solamente es construir la campaña en estrategia, territorio, comunicación, control electoral, sino también qué plan social podemos realizar, qué planes para que la ciudadanía se sienta cobijada por ese candidato. Margarita, ¿y a quién está direccionado este Congreso? ¿Puede ir el ciudadano común o corriente o el que aspira a ser político o el profesional de la comunicación que aspira en su defecto a dirigir estas campañas políticas? Este Congreso está direccionado para los candidatos, equipos de campañas, directores de Ah, comunicación, perfecto. los de las instituciones públicas, a los estudiantes y público en general que quieran saber cómo se debe construir una campaña política efectiva, integral, para que mañana más tarde llegue un político y dice, ah, mira, él está haciendo bien las cosas porque se maneja de esta manera. O si no, mira, a usted le falta hacer territorio, no haga solo digital. O sea, es un conocimiento generalizado para que la ciudadanía cambie ese concepto, cambiar el chip de que la política es mala. ¿Cómo vamos a lograr eso? Capacitándonos. ¿Cómo vamos a lograr que la ciudadanía vuelva a creer en los políticos? Que los políticos se muestren capacitados, que los políticos sepan hacer una campaña electoral de una manera óptima. Eso va a devolver la credibilidad a los políticos. ¿O no les pasa a ustedes que ustedes en la ciudadanía no pregunta, bueno, ¿qué ley o qué propuesta nueva tienen los asambleístas? No, la ciudadanía pregunta, bueno, ¿y qué nuevo relajo hay en la asamblea? ¿Quién se alió con quién? Eso Lo debemos cual no es quitar. bueno, ¿no? O No, sea, a la pues, gente no le interesan las peleas de los no políticos, le le interesa la interesa, no, obra, no. el que ejecute Correcto. lo que en campaña se ofreció y que salgamos adelante, ¿no? Correcto, así es. Entonces, esa es nuestra misión, este es nuestro reto y nuestro desafío, tener candidatos capacitados. Ahora, Margarita, ¿por qué solo Guayaquil? Nosotros estamos súper resentidos de que no haya el evento en Quito. A nosotros nos cuesta dinero, 8 horas de viaje. Si vamos en avión, 1 hora y pico. No, 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 Cuando no, vengan, vine, están a mí me invitados. pareció, yo vi la publicidad, me pareció espectacular, porque bueno, tú debes ser consciente de lo que han sido los eventos de las cumbres de comunicación política que se dan a nivel mundial. Fue en este junio en Monterrey, va a En ser en Miami Monterrey. en este septiembre. Entonces, es lindo y muy hermoso, pero ¿cómo llegamos, Margarita? Tráiganlos aquí. Sí, Llévennos. tentativamente, sí, a ver, bueno, están invitados chicos, David y Vanessa, me comprometo a invitarlos, Suani, por favor, hacerles llegar la invitación a David y a Vanessa, encantadísimo de Muy compartir esta gentil, Margarita. experiencia, Muchísimas de, gracias. de compartir esta experiencia con ustedes, y sí, tentativamente, dentro de 15 días que vamos a hacer la rueda de prensa, que están invitados también, vamos a dar una sorpresa que tal vez podríamos estar por Quito. Ah, esa es una Excelente. Y excelente Margarita, de noticia. una vez te comprometemos que nos visites. Vienes aquí, esta es tu casa. Nosotros somos los politólogos. Somos una Gracias. nueva forma de hablar de política. Tratamos de hablar de política desde una nueva visión, ¿no? No tú sabes, ¿no? Desde el sitio acartonado del noticiero, del simposio académico. No, hablamos de política. Y además estamos muy agradecidos por lo que haces, ¿no? Mira, Sí, das este espacio, generas información de valor para el muy ciudadano en importante. general y para el profesional como tal. Yo conversaba con David, yo verificaba tus redes sociales, TikTok, me encantó cómo expones la información, Una riqueza muy grande. muy valiosa, de mucho aporte para los profesionales de la comunicación como nosotros. Así que te agradecemos, Margarita, tu participación y sobre todo esa perspectiva de estar siempre apuntando hacia que hagamos una mejor política en el país.
Sí, la verdad que ese es el desafío que debemos tener todos, de poner un granito de arena para cambiar nuestro país, para que nuestro país mejore, para que juntos Exactamente. podamos sacarlos adelante. No necesitamos ser políticos para poner nuestro granito de arena. Desde la ciudadanía, desde nuestro rincón, desde nuestras familias, podemos nosotros impulsar muchas cosas. Más aún, aquí ya, con el perdón de David, me voy a enfocar en la mujer. La verdad, yo soy defensora de todos los valores, del valor que tiene la mujer, que muchas veces, Vanessa, nosotros mismos no lo sabemos porque no nos la creemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No necesitamos que nadie nos valore, tenemos que empezar a valorarnos nosotras mismas. Y quién quita, chicos, que sea tiempo de mujeres, así que ahí se las dejo. ¿Ah? Yo creo que es tiempo de mujeres. Por Yo supuesto que hablaba sí. con un intelectual el otro día, que es dueño aquí de un museo bastante importante. Él me decía, coloquialmente hablando, me decía, ñaño, este es el tiempo de las mujeres. Y tú sabes, las mujeres están ocupando espacios importantísimos, no solo bueno, tú misma, no solo en parte de la estrategia En tema de dirección eh, empresarial, política. gerencial. Así es, así es. Tenemos muchísimas mujeres en la asamblea, en espacios de poder en generalmente. Toma de Ocupan decisiones Sí. espacio importantes. importantísimo. Ahora, Margarita, para quienes quieren ir, comunicadores, público en general, candidatos, futuros candidatos, dirigentes, gente de movimientos políticos que quieren, o sea, que quieren aprovechar la riqueza de lo que va a ser este congreso, ¿cómo consigo las entradas? Sí, podrían entrar a Ticket Show, están en venta las entradas, se están Les vamos a agotando, ya dejar el estamos link a acá pocos días. abajo, por si acaso. Sí, Ticket Show, y se pueden comunicar al 0999 168956 para mayor información y para gestionarle su trámite de compra de entrada. Encantadísima. Vamos a, a recibirlos con los brazos abiertos. Sé que va a ser una experiencia maravillosa. La puesta en escena también está del primer mundo y los espero y será un placer Qué ganas compartir de con ir. ustedes esta experiencia. No, 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 tienen que No fui a venir, Monterrey, tienen que pero me voy a venir, tienen que Guayaquil. venir. Y nos Así hemos de ir a es, Miami. no, así es, nos vemos en Miami, nos vemos en Guayaquil. Sí, Margarita, qué encantado. gusto. Se Gracias nos chicos quedan por la muchísimas oportunidad. preguntas en honor al tiempo. Se nos quedan muchísimas preguntas. Te queremos comprometer para seguir hablando de política, seguir hablando de procesos, no solo de campañas. Vos sabes que hay procesos de comunicación también dentro de las instituciones que muchas veces necesitan nuevos direccionamientos, no son los mismos que la campaña, ¿no? Te Claro. comprometemos para seguir hablando de política, seguir abordando estos espacios y vamos a difundir nosotros también el evento, que es bien importante. Vamos a dejar Los los enlaces. enlaces, vamos a compartir todo Sí. eso. También quien quiera enterarse a través de los politólogos, les vamos a dejar el enlace también de Ticket Shows, también que donde también le vi que hay un link que entra directamente. Y te agradecemos muchísimo, Margarita, este espacio que nos ha dado. Nos Tu has dado. generosidad de compartir lo que sabes con toda nuestra audiencia. Gracias, Margarita, y lo mejor para ti. Y próximamente esperamos verte aquí en Quito y tenerte aquí en nuestro estudio. Gracias. Gracias, Gracias y Vanessa y David, un saludos. Un gusto. Y abrazo de verdad, enorme. y gracias, chicos. ¿Qué tal, mi querida Vane? Qué gran bagaje de conocimiento nos acaba de dejar Margarita. Sabes que sí, y yo estoy muy agradecida con Margarita Atónito. por su solidaridad de compartir con nosotros este conocimiento. Como ella bien plantea, en cualquier área, ¿no? En este caso, el tema político, tenemos que estarnos preparando constantemente. Así que para mí, independientemente de las posiciones e ideologías que tengamos en el campo político mismo, nunca está de más aprender. Así que estos encuentros, Claro. estos seminarios, estos congresos son de mucho enriquecimiento para todos los profesionales que hacemos comunicación. Así Y para el público en general, ¿no? por Tú supuesto, sabes por que, bueno, supuesto. a mí lo que me quedó, por ejemplo, es algo clave, es los candidatos necesitan capacitarse. Yo diría que más que, y también los candidatos es en los equipos políticos. Muchas veces, si un candidato sabe de cosas y el equipo político no sabe, yo creo que también esto es importante para los equipos políticos. La gente que quiere insertarse en procesos políticos también, que no dice, oye, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? Que quiere saber cómo generarte una marca personal, una marca en política. Qué importante, ¿no? Entonces, agradecidos con Margarita por el gran bagaje de conocimiento que nos deja.
Y por la generosidad de su tiempo también, ¿no? Porque sabemos que está justamente en la previa de desarrollar este evento y está pero a tope con todos sus compromisos, Exacto. así que gracias una vez más por la generosidad de sus conocimientos y de también por su tiempo. Exacto, y no se olviden, se viene el Jaque Mate 2024 en Guayaquil, 27 de agosto. Compren sus entradas en Ticket Show. Les vamos a dejar los links acá abajo para que ingresen directamente y vamos a subir también algunas de los promos. Así que eso ha sido todo, amigos, por el día de hoy. Déjenos sus comentarios, suscríbanse, compartan. Hagamos grande esta comunidad de la gente que queremos hablar de política. Mi querida Vane, nos vemos la próxima. Una vez más, gracias a toda nuestra politología, politología no sería, ¿no? A nuestra audiencia politóloga. A nuestro polito audiencia. A nuestra polito audiencia, sí, por conectarse. Es muy grato saber que cada vez que publicamos programas, las visualizaciones aumentan. Eso significa que estamos generando interés en ustedes. Hay muchas más interacciones, independientemente de que estén a favor o en contra. Lo importante de esto es que hablemos de política. Hablemos de política. Así es. Exactamente. Nos vemos la próxima, amigos. Un abrazo. Adiós.